Saludo a los oyentes en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el espacio del programa Las Buenas Noticias. Vamos a compartir la palabra de Dios, que es buena noticia. Comenzaré en esta oportunidad hablando sobre las principales consecuencias de la guerra. En una página que es accioncontraelhambre.org pude encontrar los siguientes datos. Dice: por evidente que resulte, es importante recordar que todo conflicto armado ha traído numerosas y desastrosas consecuencias para la sociedad. Sus efectos son verdaderamente graves, tanto en lo económico como en lo social. Y cabe recordar que aunque donde más se sufre la lacra de la guerra es en el propio país donde se desarrolla el conflicto, también ocasionan un importante desequilibrio internacional que, en la mayoría de las ocasiones, afecta a medio y largo plazo a los países limítrofes y aquellos que tienen una balanza comercial con los países víctimas de una guerra. La principal consecuencia de las guerras son los graves estragos que producen, que son inolvidables para los millones de personas que han tenido que vivir episodios llenos de violencia, de muerte, hambre, daños físicos y psicológicos. Una guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, es una violación flagrante de los derechos humanos. Veamos cuáles son las principales consecuencias de una guerra y la trascendencia mundial que adquieren. El primer punto que se habla, el hambre y pobreza. Algunas de las principales consecuencias de la guerra son el hambre y la pobreza. Un conflicto que se extiende por mucho tiempo deja ciudades completamente destruidas y devastadas. Además, se produce la ausencia de un elemento tan esencial como los medios de producción y supervivencia, es decir, los terrenos quedan infértiles y la inseguridad alimentaria se eleva considerablemente. Las crisis alimentarias son muy comunes en los países en guerra. El sistema de producción de alimentos se ve paralizado y el acceso a los alimentos es cada vez más difícil mientras avanzan los conflictos y la violencia. El índice de pobreza es mayor y la recuperación de la sociedad es complicada, ya que sin la ayuda de los principales proyectos humanitarios, los afectados no pueden sobrevivir. Otro punto es la violencia. Uno de los mayores elementos de estrés que sufre una sociedad durante una guerra es la violencia. El tejido social y la mente de las personas se desgastan durante el transcurso del conflicto y puede alcanzar límites inesperados. Las personas durante una guerra viven en constante amenaza, además de sentir que siempre su vida corre peligro y la de sus seres queridos. Estos individuos cambian y también lo hace su forma de relacionarse entre ellos. En este aspecto, las interacciones se convierten en potencialmente peligrosas. El miedo social. Las guerras también producen miedo social, no solo en los países afectados, sino en todo el mundo. Aunque todos los habitantes del planeta sienten que ninguna nación está libre de que surja un conflicto en su sociedad, las personas que han vivido una guerra de cerca suelen acarrear de por vida problemas de sueño, trastornos varios e incluso estrés postraumático. Pérdidas y separaciones. Durante la guerra las personas lo pierden todo, no solo aquello de carácter material como la vivienda o los recuerdos de una vida, que son aspectos básicos de la vida de un ser humano. El verdadero drama de las víctimas de un conflicto es que muchos pierden a familiares, pierden amigos, vecinos, conocidos, incluso toda una comunidad. Y por último está la pérdida de la identidad, del trabajo, del estatus social y de no poder recuperar quién era antes de la guerra. Las guerras tienen muchos efectos sobre la sociedad, perturbando a todos los sectores, ya que ocasiona una completa desorganización y caos en el país.
Los causantes de los conflictos producen una deshumanización de las zonas en guerra, violencia, atropellos y, a nivel psicológico, hacen que las personas pierdan su autoestima, espiritualidad y sus cualidades humanas. La sociedad ve cómo se desintegran las familias como consecuencia de las muertes de seres humanos o al exilio de sus víctimas, que pueden llegar a contarse por millones. Además, las comunidades se ven afectadas por la desaparición de los eslabones fundamentales para que funcione normalmente una colectividad. Hablemos ahora de la paz mundial o la paz en la tierra. Según Wikipedia, es el concepto de un estado ideal de felicidad, libertad y paz entre todas las personas y naciones en la tierra. Esta idea de la no violencia mundial es una motivación para que las personas y las naciones cooperen, ya sea de manera voluntaria o en virtud de un sistema de gobernanza que impida la guerra. Diferentes culturas, religiones, filosofías y organizaciones tienen diferentes conceptos sobre cómo se produciría tal estado. Varias organizaciones religiosas y seculares tienen el objetivo declarado de lograr la paz mundial mediante el tratamiento de los derechos humanos, la tecnología, la educación, la ingeniería, la medicina o la diplomacia como fin de todas las formas de lucha. Desde 1945, las Naciones Unidas han operado con el objetivo de resolver conflictos sin guerra o declaraciones de guerra. No obstante, las naciones han entrado en numerosos conflictos militares desde entonces. En otras palabras, nunca el ser humano pudo gobernar de tal manera que haya absoluta paz. El hombre nunca puede alcanzar la paz por su propio esfuerzo por causa de una serie de actitudes como el egoísmo, el amor al dinero, el deseo de poder, la corrupción y tantas cosas más. Pero aunque es tan difícil para el hombre lograr la paz, a pesar del caos que siempre ha habido en el gobierno humano, hay promesas al respecto en las Sagradas Escrituras. A través de los profetas, el Creador del universo siempre anunció lo que había de acontecer, lo que sucedería en el futuro. En Amós capítulo 3, versículo 6, dice: «Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Eterno no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará?». Podemos ver que aquel que sabe y que por supuesto anuncia y se cumple lo por venir es nuestro Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Y por supuesto, si Dios anuncia lo por venir y en su palabra hay muchas promesas del futuro, de un mundo de paz, debemos buscar y creer en sus promesas. Lo que voy a mencionar ahora en los versículos siguientes tiene que ver con el futuro reino del Señor. A pesar de tanto caos en este mundo, Dios nos da una grandísima y hermosa promesa, una promesa de paz, incluso una paz eterna. Y todo comienza en el reino del Señor cuando las naciones van a buscar de obedecer la santa ley de Dios. Miqueas capítulo 4 en su versículo 2 dice: «Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno». Entonces podemos ver que en un momento dado las naciones van a acudir al Señor, a aprender de su santa palabra y andar en sus caminos. Ese es un buen punto de comienzo para que se logre la paz. Esta promesa ya se puede leer en Salmos capítulo 2, versículo 6. «Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Eterno con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Según esta profecía, habla de que el Señor va a desmenuzar a aquellos que no le obedecen, es decir, que va a cambiar su mentalidad, su corazón, como si fueran la vasija del alfarero. Es decir, que el Señor va a gobernar de una manera eficaz, realmente. En Miqueas capítulo 4, versículo 3, en esta ocasión, dice: y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¡Qué momento maravilloso! Ezequiel capítulo 28, versículo 26: y habitarán en ella, en Israel, seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicio en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy el Eterno, su Dios. Y habitarán seguros, vivirán confiadamente, promete el Señor a su pueblo en su reino. Voy ahora a Miqueas capítulo 5, en su versículo 4, hablando de Jesús, dice: y él estará y apacentará con poder del Eterno, con grandeza del nombre del Eterno su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, para toda la tierra, para todas las naciones. En Isaías 9, versículo 6, también habla del Señor. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor va a traer la paz a este mundo. Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí el ángel del Señor, cuando le anuncia a María que iba a concebir, repite esta misma promesa, y es a través del Señor Jesucristo. En Mateo 6, versículo 10 dice: venga tu reino. Cuando oramos al Señor en la oración que Jesús nos enseñó, puede haber personas que no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Y aquí habla de que el Señor establezca su reino. Mateo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Sigo con algunos textos más aquí en la Biblia para complementar la idea. Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro, ni voz de clamor. Se ratifica esta hermosa promesa de paz en el mundo, en el reino del Señor. Ezequiel 37, versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esto se puede ver también en Apocalipsis capítulo 21, en su primer versículo. A partir de ahí dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Creemos a través de la palabra que lo que está preparado en el cielo descenderá, y Dios habitará entre su pueblo para siempre, pondrá su tabernáculo junto a los hombres. Va a ser en parte como fue en el jardín de Edén, donde Dios tenía esa comunión con su creación, con el ser humano. Isaías 35, versículo 10: Y los redimidos del Eterno volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Podemos entender por la palabra, no como muchos creen de ir al cielo. Dios no promete en ninguna escritura de llevar al cielo a la iglesia, sino que el Señor viene a establecer una tierra nueva, un cielo nuevo, en donde ya habrá paz para siempre y donde el mismo Señor nos va a iluminar. Las promesas de la Biblia no tienen nada que ver con las promesas y las predicciones que hacen los hombres, que, a pesar de que puedan tener buenas intenciones, nunca logran una paz duradera. Pero en Dios podemos confiar. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios no puede mentir. Además, solo Dios puede predecir el futuro, como ya hemos visto. En la Biblia hay muchos ejemplos que demuestran que siempre se cumple lo que Dios anuncia. Dios puede solucionar nuestros problemas. La Biblia dice que Dios tiene el poder para hacer todo lo que desea hacer. Salmos 135, versículo 6. Todo lo que el Eterno quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces lo que Dios nos está prometiendo de darnos paz y gozo eternos se va a cumplir, porque Dios lo quiere hacer. Después de tantos desastres y pérdidas que la humanidad ha experimentado, hay promesas esperanzadoras en los planes de Dios. Apocalipsis 21, versículo 4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Desea usted hacer parte de ese reino de eterna paz? Si su respuesta es sí, persevere en los caminos de Dios hasta el fin de este sistema de gobierno todavía terrenal, porque Dios está próximo a establecer su propio reino de paz y justicia. Que el Señor bendiga a cada uno de los oyentes y que a través de la fe podamos entrar en ese reino de paz. Este ha sido el programa Las Buenas Noticias. Será hasta una próxima en la paz del Señor. Amén.